público el expediente. Tengo preguntas, pero primero dígame exactamente usted en qué pasillo está. Estamos viendo a Andrés Carmona desde los pasillos del Congreso. Ese es el edificio nuevo, ¿cierto, Carmona? Sí, Camila, este es el edificio nuevo. A mi espalda está la Comisión Séptima del Senado. Usted entenderá que nos movemos de entre los diferentes pasillos de esta corporación. ¿Por qué nos vinimos a la Comisión Séptima del Senado? Porque hay mucha expectativa sobre lo que va a ser la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral, que en estos momentos ya contaría con 7 respaldos de 14 integrantes de la comisión. Se iba a hacer una sesión a esta hora, sin embargo la sesión fue suspendida también porque llegaron manifestantes del SENA, aprendices, educadores y egresados, quienes venían también a ejercer presión ciudadana para que se aprobara la reforma laboral. Para quienes no conocen entonces el Congreso, ahí Andrés Carmona estaba muy amablemente reportando desde la puerta de la Comisión Séptima del Senado, en donde se va a discutir, probablemente archivar la reforma laboral, y en esa puertica está el futuro de la reforma a la salud. Precisamente en esa misma puertica más adelante pues, se va a discutir la reforma a la salud. Esa misma puertica, Camila, en la que se hundió hace un año la reforma a la salud. Pero, Carmona, si me dejan agregar, en esa puertica se juega la suerte del gobierno, me parece. Claro. Sí. Si las dos reformas se hunden, pues legislativamente este gobierno fracasó. Pero del gobierno y de los colombianos, ¿no? No solo del gobierno, porque acuérdense que la reforma a la salud pues nos afecta positiva o negativamente a los colombianos, de acuerdo como lo veamos. Claro, digo como gobierno que vino con un plan, con un programa y a poner unas reformas, si se unen las dos, creo que pues el balance legislativo para el gobierno es muy malo. Pero hablando del gobierno, Carmona, hay algo que no entiendo y que quiero que me explique de la noticia que nos estaba entregando de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que por quinta vez entonces se suspende todo el proceso de la investigación a la campaña Petro Presidente. ¿Por qué? No entiendo. Los que están dilatando el proceso son los de la oposición, que son los que uno se imaginaría que más quisieran que esa investigación se adelantara. Ese es el argumento que presenta el triunvirato, que la serie de recusaciones en contra de Alirio Uribe y los otros 2 investigadores, Gloria Zabaleta y Wilmer Carrillo, retrasan los términos porque eso tiene que pasar a la Comisión de Ética del Congreso y algunas recusaciones han tenido que pasar a estrados judiciales. Entonces, todo eso suspende los términos del proceso. Aquí habría un choque, por así decirlo, de versiones entre gobierno y oposición. Los 3 investigadores son cercanos al gobierno, 2 del Pacto Histórico, 1 del partido de la U. Sin embargo, la recusación, por ejemplo, de Cristian Garcés ha sido que Alirio Uribe no puede participar, ya que él fue beneficiario de la financiación de la campaña del Pacto Histórico. Por eso él no podría ser el investigador en jefe de este proceso. Entonces, al haber este choque, se genera esta discusión y por eso es que desde los investigadores dicen la culpa es de la oposición, pero la oposición dice la culpa es de los investigadores que no han querido abrir el expediente y no han querido acelerar lo que ellos llaman el juicio político contra Petro. Recuerde usted, por ejemplo, que José Jaime Uzcategui está en estos momentos haciendo una suerte de campamento permanente en la 100 con séptima, exigiendo que la Comisión de Acusaciones abra investigación formal y proceda con el artículo 109 de la Constitución. Sí, y además pues ese campamento al lado de de esa escultura de Elisa Burstyn es como una paradoja muy grande. Pero Andrés, mire, sobre lo que usted nos está contando, estas son 5 las veces que se ha tenido que detener por recusaciones. Usted nos dijo uno de los argumentos y que esencialmente son los congresistas Garcés y Uzcategui los que están presentando las recusaciones. ¿Cuáles otros argumentos han presentado para que sea algo tan continuo? ¿O es que se puede repetir un argumento o ampliarlo para recusar distintas veces? Y si siempre han recusado es al señor Alirio Uribe. Ana Cristina, se ha convertido esto en una suerte de paisaje en el Congreso de la República, todo tipo de recusaciones. Ha pasado con todas las reformas. En estos casos se ha utilizado mucho el tema de Alirio Uribe, de Gloria Zabaleta o de que no deberían ser personas del Pacto Histórico seguidores del presidente Petro quienes juzguen al presidente de la República o quienes sean los investigadores en este caso, pero muchos se han presentado todo tipo de argumentos. Solo han expuesto los investigadores este ejemplo contra Alirio Uribe.
¿sí? Y ha sido como la persona a la que más recusaciones le han presentado. Es por eso que insisten en que esto es lo que hace es torpedear el proceso y evitar que se avance en la investigación. El tema es que, según algunos congresistas con los que hemos hablado, señalan que el principio de la comisión de acusaciones es un principio que incluso viene emulado desde los famosos impeachment de Estados Unidos, y es que para poder investigar a un presidente, primero tendría que ser juzgado o tendría que perder la confianza de sus mismos seguidores para poder avanzar en una investigación. Y no creo que pase nada en esta oportunidad, ¿no? Es que no sé si usted, Andrés, Oscar, Camila, usted recuerda algún resultado que haya entregado alguna vez en la historia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿Alguna investigación que haya fallado? por eso tiene el nombre de Comisión de Absoluciones, ¿no? Creo que el caso del magistrado Pretel. El magistrado Pretel creo que fue al único que se le avanzó en la indignidad, no recuerdo bien, pero recuerde usted que cuando en el caso de Ernesto Samper, ellos pasaron a la Cámara, a la plenaria de la Cámara, y es la plenaria de la Cámara la que precluye la investigación contra Ernesto Samper por el proceso 8000. Es decir, solo en el caso Samper, en un caso de un expresidente, se avanzó a la etapa de que la Cámara iba a formular acusación formal, pero en ese momento precluyó la investigación. Recuerde usted que el presidente de ese momento de la comisión o el jefe de la investigación era Heine Mogollón. El famoso Jorge Mogollón de Córdoba. Pero mire, Andrés y amigos de la mesa, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente, porque la comisión de acusación de la Cámara de Representantes está hecha exactamente para eso, para la absolución de los presidentes, no de Gustavo Petro, de todos los presidentes. Por eso el triunvirato siempre va a ser amigo del gobierno, y por eso siempre van a dilatar y van a recusar y van a hacer el juego de unos y otros, porque en eso consiste la naturaleza de la comisión de acusación. No quiere decir que uno esté de acuerdo con que sea así, pero es así. Es decir, en este caso, por supuesto, además porque recuerden ustedes que el Consejo Nacional Electoral también está facultado para investigar, que esa es la otra pugna que hay entre los dos, la comisión de acusación y el Consejo Nacional Electoral. Pero en el caso de la comisión de acusación, estoy absolutamente seguro, Andrés y amigos de la mesa, no va a pasar absolutamente nada. Nada, porque está hecho para eso, para absolver a los presidentes. Camila, el presidente Gustavo Petro, pero también a todos los anteriores y también a los que siguen, porque esa es la naturaleza y para eso fue creada esta comisión de acusación. Pues ahí usted dice, en esa comisión de acusaciones no va a pasar nada, pero donde sí va a pasar en unos minutos, creo yo, o el día de hoy, Andrés Carmona, es en esa puertita de la comisión séptima en donde usted está y que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, precisamente porque ahí se va a definir el futuro de la reforma laboral. Así que yo sé que usted va a estar ahí en esa puerta y cuando pase algo, pues nos volvemos a conectar, porque usted creo que no se va a mover de ahí. ¿Les dan tinto o alguna cosita? ¿Hay una máquina para comprar algún queso o algo o nada? Hay una maquinita de mecato, chucherías, por acá pasan las señoras con el carrito. Bueno, hay diferentes formas de buscar dónde tomarse un tinto o comer o picar alguito, por así decirlo. Pero ahí uno tiene que cuidar la alimentación, Camila. La línea. Bueno, pero acá yo usted siempre lo veo en la máquina, pero bueno. Andrés, allá en el Congreso se cuida y aquí no tanto. Pero, sí, aquí no pero tanto. pasando a lo que nos importa, le quería preguntar, Andrés, ¿qué información tiene usted a qué hora se radicaría esa ponencia de archivo en la tarde? ¿En qué horas de la tarde? Mire, Sebastián, hay mucha expectativa y mucho silencio frente a la hora. Nosotros tratamos de comunicarnos con el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, quien fue el que nos confirmó que iba a presentar una ponencia de archivo. No nos ha dicho la hora, dice que va a ser en horas de la tarde y no sabemos realmente con cuántas firmas la va a radicar. Hacemos el cálculo de que podría estar camino a archivarse por las posiciones que estarían organizándose en lo que fue ese bloque que hundió la reforma a la salud. Voy a ponerle de pronto el mapa, si me lo permite. Son 2 votos del Partido Conservador, Nadia Ablel y Esperanza Andrade, que sabemos están en contra de la reforma laboral. 2 votos del Centro Democrático, ahí irían 4. El de Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, que sería el que lidera como coordinador ponente esa ponencia de archivo. Sumaríamos Berenice Bedoya, que acaba de sacar comunicado señalando que va a archivar la reforma, y Lorena Ríos, que acaba de salir un comunicado de Colombia Justa Libres señalando que la senadora Ríos va a aprobar o va a apoyar mejor el archivo de esa iniciativa. Quedan 2 votos por definir. El primero, el de Ana Paola Gudelo del MIRA, y el de Norma Hurtado.
del partido de la U. Andrés, si me deja complementarle, no lo puedo confirmar, pero alguien cercano a la senadora Ana Paula Agudelo, Camila, me dice que también saldría de pronto comunicado de ella, del Mira. Pues apoyando el archivo. Apoyando el archivo. Pues después de lo que nos dijo ayer en entrevista, Sebastián, no me quedaba bien. Ahí sería jaque mate. Porque ya no nos dijo, Camila, que vaya a apoyar el archivo, pero nos dijo que esta reforma no soluciona los problemas estructurales y que de hecho agrava algunos que ya están bien complicados. Pues ahí Camila, dígame. Un detalle de procedimiento legislativo para que nos entiendan los oyentes. ¿Por qué hablamos de que podría suceder el archivo? El tema es el siguiente: hay 7 votos contra 7 en este momento. Sí. Si se vota, hay empate. La ley quinta dice que se debe repetir la votación. Si se repite la votación y nuevamente hay empate, la ley quinta dice que se interpreta como archivado el proyecto. Pues que es una situación similar a la que podría pasar con la reforma a la salud, que eran los cálculos que hacíamos ayer. Pero mire, don Andrés Carmona, ahora en un momento vuelvo con usted para ver qué más ha pasado en esa puerta de la Comisión Séptima y más detalles de cuál es el futuro de la reforma laboral, porque muchos están pendientes de qué va a pasar con esa reforma, una de las grandes del gobierno nacional. La noticia a esta hora tiene que ver con algo que mencionábamos más temprano, y es el tema de la reforma laboral, porque se cae la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, donde estaba nuestro compañero Andrés Carmona reportando desde hace algunos minutos. Ya nos vamos para la Comisión Séptima al Congreso de la República, porque Andrés, entiendo que están yendo los congresistas, los 8 senadores de la Comisión Séptima, ya a radicar pues entonces el archivo de una de las reformas más importantes presentadas por el gobierno actual. Camila, muy buenas tardes. Mire, a puerta cerrada en estos momentos se está dando la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral, esa ponencia que parece que ya cuenta con los 8 votos para ser hundida. Ya se acaba de confirmar, nos acaba de confirmar por vía chat la senadora Ana Paola Agudelo del Mira, que estaría respaldando esta ponencia de archivo. ¿Por qué se ha hecho a puerta cerrada, Camila? Porque aquí afuera ingresaron un grupo de manifestantes del SENA, aprendices, egresados, sindicalistas del SENA, quienes están en estos momentos aquí al costado de la comisión. Que son Andrés los que estamos viendo en estos momentos en pantalla, que son los estudiantes del SENA que sabían que esos congresistas estaban reunidos a puerta cerrada cuadrando el hundimiento de esa reforma laboral y están solicitando que no se hunda, porque uno de los puntos de esa reforma laboral viene con la contratación de esos aprendices del SENA en las empresas formales. Así es. Recuerde usted que la reforma laboral en su ponencia positiva está 2 artículos que vuelven como contrato laboral el contrato de aprendizaje del SENA. Por lo tanto, ellos han venido a exigir, han sido impulsados por el senador del Pacto Histórico Wilson Arias y por el representante Alfredo Mondragón, quienes son los que están impulsando estos gritos. Usted puede escuchar al fondo de donde estamos los gritos de los manifestantes. Le comento que acaba de entrar el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al recinto de la Comisión Séptima. Por supuesto, se dio orden de cerrar las puertas, de que solo entraran las personas autorizadas. Andrés, permítame, porque precisamente a propósito de lo que usted está diciendo sobre la entrada del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, del Partido Verde, pues recién posesionado ministro, pues Camila, dígame. Camila, ya en estos momentos se conoce las firmas de la ponencia de archivo y en efecto son 8 firmas. Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya de la ASI, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Ana Paola Agudelo del Mira, Nadia Blelescaf del Partido Conservador y Josué Alirio Barrera del Centro Democrático. 8 firmas de esta ponencia, con lo cual prácticamente se podría declarar hundida la reforma laboral, o estaría camino a ser hundida en la votación que se daría entre esta y la otra semana, Camila. Ahí en pantalla estamos viendo precisamente las firmas a las que está haciendo referencia Andrés Carmona, mantiene, Camila, desde la Comisión Séptima del Senado. El bloque que hundió la reforma a la salud del año pasado, menos un voto, el de la senadora Norma Hurtado.
Fueron 9 votos en esa ocasión hace un año, esta vez son 8, falta la firma de Norma Hurtado. Y acaba de trinar el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, precisamente refiriéndose al hundimiento de la reforma laboral, uno de los grandes proyectos de cambio que había propuesto su gobierno. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro a través de ese trino, Lucas? Si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia, refiriéndose entonces, Camila, a esto que les estamos contando, el hundimiento virtual de momento de la reforma laboral, pero recordemos también que ahí está la reforma a la salud y pues todo parece indicar, aunque ayer veíamos que se estaba enredando un poquito, pues que podría mantenerse este bloque también para hundirla. Vamos con Andrés Carmona nuevamente al Congreso de la República, la Comisión Séptima. Carmona, para que nos muestre pues las imágenes, además de cómo a puerta cerrada no están permitiendo la entrada de nadie a esa comisión precisamente por los gritos que estamos oyendo y las manifestaciones de los estudiantes del SENA. Sí, Camila, en estos momentos, mire, parece que ya están saliendo los congresistas, nos están indicando movernos hacia la parte de atrás de la comisión para poder dar la rueda de prensa de los senadores. Por supuesto, le voy a mostrar un poco, está un poquito caótico, pero estoy tratando de entender a usted que en este ejercicio que hacemos aquí de Visual Radio, somos camarógrafos, transmisores y demás, y esto es lo bonito de este sistema de Visual Radio para quienes nos están oyendo y nos están viendo, para que se conecten a YouTube. Este es el panorama, ya se fueron los manifestantes, se están moviendo, parece que al costado de la Comisión Séptima del Senado de la República, donde en pocos minutos se daría esta rueda de prensa de los senadores que firmaron la ponencia de archivo, Camila. Andrés, tengo una pregunta y yo sé que está difícil usted ahí manejando la cámara, el micrófono y ahí mostrándonos el Congreso y la Comisión Séptima. ¿Qué significa o qué quiere decir eso que dijo el presidente Gustavo Petro en su trino sobre una ruptura entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, sobre todo cuando venimos de esos acercamientos entre el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, y los legisladores precisamente? ¿A qué se refiere, interpreta usted ese mensaje el presidente Gustavo Petro de habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno, espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia? Pues Camila, no sabría decirle porque la ruptura se viene presentando desde hace mucho rato. Recuerde usted que cuando se dio el primer hundimiento de la reforma a la salud, él cortó cobijas con la coalición de gobierno, dijo aquí ya no hay coalición de gobierno y los cargos tienen que salir. Me disculpan y quienes nos están viendo, estamos movilizándonos hacia la parte de atrás para la rueda de prensa, pero como le comentaba, esto es una ruptura que ya viene desde hace tiempo, entonces habría que ver en qué punto el presidente Petro habla de ruptura y hasta qué punto podría estar hablando de pronto, no sé, movilizaciones sociales y demás. Pues precisamente por eso es muy diciente esas manifestaciones que estábamos viendo de los estudiantes del SENA allá en el edificio del Senado. Tranquilo, Carmona, vaya a la rueda de prensa y respira que da como ganadores entonces a varios gremios, pero uno particularmente, a FENALCO, a la Federación Nacional de Comerciantes, que se ha opuesto pues desde hace mucho tiempo a esta reforma laboral y por eso nos atiende hasta ahora su presidente Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchísimas gracias, Camila, un saludo para todo su equipo, a todos los oyentes y de verdad muy contento con esta decisión que responsablemente 8 senadores lograron ponerse de acuerdo para erradicar la ponencia de archivo de una reforma que era totalmente inconveniente para Colombia, que era absolutamente nefasta, que no iba a generar empleo, por el contrario a destruir, y por supuesto que creemos que fue un acto muy responsable de los senadores de la Comisión Séptima. Pero doctor Cabal, decía el presidente y el gobierno lo argumentaba que esta era una reforma que buscaba darle mejores condiciones a los trabajadores, a los empleados, y que aquí lo que está haciendo el Congreso es precisamente defender a los empresarios y no defender al empleado, que pues con esta reforma iba a tener mejores condiciones. ¿Usted por qué? Y ya sabemos que lo recibe pues de manera muy alegre. ¿Por qué creía que esta reforma iba a ser nefasta para el país? Pues básicamente porque estaba pensada, y lo acabas de decir muy bien, para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo, pero no estaba diseñada para generar a esos más de 3,5 millones de desempleados que tiene Colombia una oportunidad, ni tampoco a ese 56% que viven en la economía del rebusque o en la economía informal. Era una reforma que encarecía brutalmente los costos laborales y claro, muchos trabajadores podrían celebrar y eso era pan de hoy, pero hambre de mañana, porque era totalmente insostenible con los costos laborales que generaba esta reforma laboral
el mantenimiento de muchas plazas de trabajo, especialmente para los micro, pequeños, medianos empresarios que no tienen el pulmón financiero para haber financiado un incremento del 30% de los costos laborales. Es decir, que esto realmente es un triunfo no solamente de los empresarios, sino también de los propios trabajadores, que gracias a que no pasó la reforma, se va a crear un clima mejor de generación de empleo en el país. Presidente Cabal, son ya dos intentos pues fallidos de reforma laboral por parte del gobierno, y quisiera que nos cuente, nos haga un resumen de lo que fue su relación con Gloria Inés Ramírez en el marco de esta reforma, porque bueno, ahorita está pues el doctor Sanguino siendo ministro, pero usted tuvo el diálogo, los desencuentros fue por Gloria Inés Ramírez. ¿Cómo describiría esa desaveniencia de estos 2 años y medio, en el que usted muchas veces dijo que no lo oyeron, pero no sé si en algún momento sí hubo un diálogo genuino? La verdad es que la ministra, y lo digo con todo respeto, confundió las buenas relaciones que tuvo, digamos, personales, y su amabilidad y su cordialidad con un proceso real de concertación. Es que esta reforma también, si no se caía ahora, se caía en la Corte Constitucional porque careció del debido proceso de concertación en la Comisión Nacional de Concertación. Todas las políticas laborales o proyectos de ley, dice la ley, deben ser concertados en la Comisión Nacional de Concertación, y ella nunca los concertó. El 14 de marzo del año 2023, ella citó una reunión de concertación que nunca se realizó, simplemente entregó un articulado que inclusive lo cambió 2 días después cuando radicó el primer proyecto de reforma laboral que se cayó. Y cuando se cayó el primero, o se hundió el primero, pasó mes y medio y tampoco llamó a la Comisión de Concertación Laboral. O sea que esto estaba totalmente viciado constitucionalmente. Claro. Y se iba a caer tarde o temprano. Doctor Cabal. Y digo que... Doctor Cabal, ¿sí? permítame, Camila, yo lo interrumpo para que usted escuche, porque precisamente en estos momentos está hablando la presidenta de la Comisión Séptima sobre el hundimiento de esta reforma laboral, para que usted la escuche. Andrés Carmona. Mesas técnicas y encuestas han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esta es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Senadora, afuera hay gente del SENA pidiendo precisamente que se aprobara esta iniciativa. ¿Qué decirles a ellos y a los miles de trabajadores que estaban esperando esta reforma? Precisamente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. Luego de unas mesas técnicas donde se llamó y se convocó al Ministerio de Hacienda para ver si esta reforma contaba con aval fiscal, y lastimosamente no se presentó. Por lo tanto, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica por parte de los senadores ponentes de la reforma. Senadora, el presidente... Esta reforma no ha llegado, esa reforma se estudiará en su momento cuando llegue, faltan 15 días para que haga su tránsito al Senado de la República, pero podemos decir que desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que los diferentes sectores y actores del sector salud, especialmente los pacientes y los usuarios, tengan en la comisión las puertas abiertas para ser escuchados y para construir precisamente esos cambios que requiere el país, o por el contrario rechazarla si es inconveniente. Senadora, el presidente Gustavo Petro acaba de trinar diciendo que si ustedes cometían este acto de presentar esta ponencia y de hundir esta reforma, prácticamente habría una ruptura entre el gobierno y el Congreso. ¿Usted cómo ve ese mensaje? El Congreso de la República es independiente del gobierno nacional. Nosotros no somos notarios ni de lo que se haga en Cámara, ni de lo que pretenda el gobierno y el Ejecutivo. Aquí se toman decisiones serias, sobre todo pensando en el futuro de los colombianos. Era la presidenta de la Comisión Séptima, Partido Conservador Colombiano, Nadia Blel, diciendo que pues esa ruptura no sabe a qué se refiere, pero que son independientes. Pero Camila, si me permite un dato, ahí claro, la cara de la comisión es ella, la presidenta del Partido Conservador, pero el cerebro de esta maniobra política, porque no está mal decirle políticos, hay que conseguir votos, se llama Miguel Ángel Pinto, la persona que está haciendo el pegamento entre 7 partidos diferentes que componen este grupo, los 8, porque son 7 partidos, para la reforma a la salud y para la reforma laboral, es el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Ese es el cerebro de este equipo. Pero entonces déjeme preguntarle al presidente de FENALCO, al señor Cabal, porque le preguntábamos, o usted le preguntaba sobre la relación con la exministra, con la ministra Ramírez, pero es que tenemos nuevo ministro, el señor Sanguino, Partido Verde, que pues
pues entra con una derrota inminente. Pero ¿a esto se le puede responsabilizar a Sanguino de la hundida de esta reforma? ¿O básicamente esto aquí todo es el legado de la exministra Ramírez, señor Cabal? Pues le voy a confesar algo que yo creo que es una primicia pública porque estaba muy en privado. Por supuesto, el ministro Sanguino entró muy recientemente, pero lamentablemente tuvimos una reunión, el gremio de la SAC, de la ANDI, de Asobancaria, los que estamos en la Comisión de Concertación, y le propusimos, le demostramos que esta reforma no era buena para el país, que empezáramos de hacer una reforma concertada, a lo cual él lamentablemente se opuso, e inclusive públicamente se refirió a FENALCO como una opinión de la minoría del país, cuando el comercio genera 33% del empleo. O sea que sí empezó con el pie izquierdo, con una derrota lamentablemente, y obviamente se quedó sin agenda, porque ya prácticamente es imposible concertar una nueva reforma laboral. ¿Ustedes tuvieron relación o comunicación con estos 8 congresistas que hundieron esa reforma? ¿Ustedes sí se sentaron con ellos? Porque dice Sanguino, el nuevo ministro, pues no quiso concertar con nosotros la reforma laboral, hacer una reforma que estuviera concertada. ¿Ustedes tuvieron comunicación, todos los gremios, con estos 8 congresistas que acaban de hundir esa reforma? Camila, no solamente con los 8 congresistas, con cerca de 2 congresistas que les mostramos todos los estudios, los análisis, todos los argumentos necesarios. Participamos en todas las audiencias públicas argumentando por qué no debería pasar la reforma, y el contacto fue permanente, y afortunadamente, vuelvo y digo, hay que reconocer la valentía y la responsabilidad que estos 8 congresistas tuvieron para que esta reforma fuera presentada con una ponencia de archivo. Mire, señor Cabal, Colombia hace parte de la lista en muchas áreas de los países más desiguales del mundo. Y eso lo repite constantemente el presidente Gustavo Petro. Y por eso la pregunta que también se hacen muchos colombianos cuando ven estas reformas que se hunden es si no son necesarias estas reformas para disminuir la desigualdad en nuestro país, o cuáles son las reformas que está presentando el comercio, el empresariado, que se están oponiendo a estas reformas para disminuir la desigualdad, porque cuando quitaron, por ejemplo, ciertas cargas laborales, no se aumentó la contratación de colombianos tampoco. Entonces, desde el empresariado, desde el sector privado, ¿cuáles son las propuestas para que se pueda disminuir esa desigualdad y que tengamos mayor contratación y menor informalidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que ese es un discurso que fue armado desde la izquierda, de las centrales obreras, del propio gobierno, en el sentido de que cuando se quitaron las cargas laborales no se generó empleo, y en eso hay que revisar los estudios que hizo no solamente FEDesarrollo, la Universidad de los Andes, sino también la Universidad Nacional, que mostraron que no solamente se generó empleo en esos años, sino que se generó también una mayor formalidad en el empleo. O sea que eso es discutible y están los estudios ahí para analizarlos. Pero la pregunta concreta, ¿qué proponen? Claro, nosotros hemos venido proponiendo que Colombia necesita modernizar su legislación laboral. Es que la legislación laboral de Colombia es una legislación laboral muy antigua. Esta reforma nos iba a echar 40 o 50 años para atrás. La flexibilización laboral, que hoy se tenga oportunidad de trabajar más flexiblemente, menos atado a contratos engorrosos, poder remunerar por horas, por semanas, es decir, de acuerdo con todas las prestaciones sociales, pero poder abrir e interpretar esos nuevos tipos de negocio de los emprendedores que hoy están metidos en cantidad de proyectos, en cantidad de empresas, pero que no pueden contratar gente precisamente por la rigidez que tiene nuestro contrato laboral o nuestra legislación. O sea que Colombia sí tiene pendiente una reforma verdadera que esté orientada a generar empleo, a formalizar y no a destruir, como lo dijo el Banco de la República, que con esta reforma se podrían destruir cerca de 454,000 empleos. Justamente eso le iba a preguntar, doctor Cabal. Este proyecto de reforma que se acaba de hundir, de acuerdo a los estudios de FENALCO, de FEDesarrollo, del Banco de la República, ¿cuántas personas desempleadas iba a dejar? ¿De qué sectores? ¿Y cuántas empresas posiblemente se hubieran cerrado? Pues mire, esta reforma iba prácticamente a destruir, esperamos pues la votación, pero digo, ya con la ponencia de archivo, iba a destruir miles de empleos en los sectores como el comercio, como los restaurantes,
como los hoteles, como los bares, las empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte, las empresas de logística y muchas otras que son las que trabajan de noche y trabajan dominicales y festivos. Como les digo, las cuentas es que se incrementaban cerca del 30% los costos laborales y eso pues obviamente iba a significar que muchas empresas dejaban de contratar o suprimían empleados porque no podían aguantar la carga de esos costos laborales. O sea que nosotros estimamos que especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas tenían que hacer muchos esfuerzos para sobrevivir y eso creemos que los datos del Banco de la República inclusive se quedan cortos. Pues señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes, gracias por habernos atendido hoy precisamente en medio del hundimiento de la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por atendernos, feliz tarde. Muchas gracias a usted, Camila, un abrazo. Mire, Camila, que en estos casos es muy importante tener presente un concepto fundamental en la democracia, la separación de poderes. El Congreso tiene la absoluta autonomía para tomar decisiones y para tomar en el sentido que quiera, así como el Ejecutivo lo hace y el Legislativo y el Ejecutivo y el Judicial. Pero ese trino del presidente hablando, amenazando, el tono amenazante del presidente hablando de rupturas, no ayuda a que esto salga bien. No hay manera que salga bien, por una parte, y por otra, las vías de hecho. Llevar a los estudiantes del SENA a que ingresen al Congreso de la República a protestar y a expresarse, eso tampoco ayuda a aclimatar el entendimiento entre los poderes. Pero yo creo que hablando de esas vías de hecho, perdóneme, lo interrumpo, Oscar, yo creo que se puede venir una convocatoria de manifestación de trabajadores de las centrales obreras, del SENA, por parte del presidente Gustavo Petro, y precisamente hacer esa protesta en frente del Congreso de la República. Es lo que yo estoy creyendo que puede llegar a suceder viendo el comportamiento del presidente en estos últimos 2 años, que se vienen manifestaciones de las centrales obreras y del SENA, pero casi que seguro. Pero además, el presidente cree en la calle, el presidente, claro. Esa es una herramienta que el presidente utiliza constantemente. Él cree en la calle, pero es que además el Congreso, así como aprueba leyes, también tiene toda la facultad para hundirlas. Es que no está obligado únicamente como notarios a registrar todo lo que el gobierno le envíe. Entre sus facultades también está la de hundir una reforma que consideran ellos, después de hacer todo el proceso y el trámite, que se puede hundir, y lo hunden. Entonces yo creo que el tono amenazante del presidente de que es una ruptura, no hay ruptura. Aquí los tres poderes armónicamente. Permítame, Oscar, precisamente irme para el Congreso de la República porque nos atiende a esta hora la senadora de la Comisión Séptima, Lorena Ríos. Ella es senadora de Colombia Justas Libres y una de las que firma ese archivo precisamente de la reforma laboral. Senadora Ríos, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Muy gracias, Camila. Un abrazo a ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Senadora, tengo que preguntarle por el trino que comentábamos hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, en donde les dice a ustedes en el Congreso de la República que no vayan a cometer tamaño error de hundir la reforma laboral, porque eso implicaría una ruptura absoluta entre el Congreso y el gobierno nacional. ¿Cómo interpreta usted, como senadora de la Comisión Séptima, que además tendrá en sus manos la reforma a la salud dentro de 15 días, ese mensaje del mandatario? Bueno, en primer lugar hay independencia de poderes. Nosotros como legislativos, en el caso puntual de esta reforma, hemos hecho un estudio riguroso, técnico, soportado en audiencias y mesas técnicas. Es decir, la decisión que hemos tomado de presentar ponencia negativa y archivo a la reforma laboral no obedece ni a intereses polarizantes ni politiqueros. Obedecen a todo un examen riguroso, técnico, económico, que nos evidenció que esta reforma no era viable y no solucionaba los problemas de los trabajadores colombianos. Senadora, en la foto que vemos de los que hundieron esa reforma laboral, aparecen 5 mujeres y 3 hombres. Vemos por primera vez que hay pues una predominancia precisamente de senadoras mujeres que le dicen al gobierno, me muero de la pena, pero no, esto lo archivamos con temas técnicos. ¿Tuvo que ver algo el tema del nombramiento del ministro Armando Benedetti, sus problemas, sus historias sobre el maltrato a la mujer en este tema, o nada que ver? ¿Ustedes se reunieron con Armando Benedetti, se han sentado con él o no se han reunido nunca? No, nada que ver. En mi caso particular, no lo conozco en persona, no me reuní nunca con él, pero no tuvo nada que ver el hecho de su nombramiento. De verdad, hicimos un ejercicio juicioso, un ejercicio técnico, y definitivamente habían unas fallas estructurales que presentaba la reforma que la volvía regresiva,
inconstitucional, inconveniente, y lo que siempre, por lo menos en mi caso particular, exigí que nos dieran el informe del impacto fiscal, que tampoco se dio. Entonces hay unos elementos que hace que sea inviable poder siquiera poder estudiar. Exactamente, quería ir ahí al tema del aval fiscal, que parece que es la pepa la cuestión tanto en esto como de la reforma a la salud. ¿Quiénes en la comisión le pidieron eso insistentemente al gobierno? No sé si conversaron recientemente con el ministro Diego Guevara, que había dicho en Twitter que estaban trabajando en ello. ¿Cómo fue ese pedido del aval fiscal, que es fundamental para este tipo de proyectos? Se había pedido desde el año pasado. Y precisamente la vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, también venía insistiendo durante el debate en Cámara de Representantes para poder tener las cifras claras de cómo iban a impactar las finanzas públicas. No se tuvo. Yo realicé una mesa la semana anterior, única y exclusivamente, para escuchar al ministro de Hacienda o equipo, y estuvo el equipo, pero diciéndonos se va a hacer, se proyecta, se hace, y desafortunadamente no podemos avanzar. No tenemos respuesta al sol de hoy. Y el tema puntual es que han querido minimizar lo que implica el impacto financiero de las reformas, y para nosotros en la Comisión Séptima no solo está la constitucionalidad y el análisis técnico-jurídico, sino también el impacto financiero que permita que sean viables o no para el país. Senadora, en 15 días estaría llegando la reforma a la salud. ¿Puede terminar corriendo la misma suerte? No conocemos el texto todavía, sabemos por los medios y también por las mismas intervenciones de nuestros colegas de Cámara de Representantes que vienen las mismas fallas estructurales. Es decir, no hay los cambios significativos que supuestamente deberían darse. Estamos esperando que llegue acá, y haremos también el uso de todas las facultades que tenemos como comisión, de realizar reuniones con los gremios, con los actores del sistema, como ya lo hicimos y que nos permitió consolidar la ponencia el año anterior frente al trámite de la reforma a la salud. Senadora Ríos, pero entonces si no pasan el aval fiscal para la reforma a la salud, ¿podemos esperar entonces el mismo bloque? Me imagino, es que todos hemos hecho un estudio juicioso. Ojalá, ya yo creo que la ponencia va a ser pública, o ya está pública, para que ustedes conozcan las posiciones de cada uno de los partidos, porque hoy se dio una situación particular. Éramos 5 ponencias negativas de manera independiente y decidimos unirnos en un solo bloque, con una sola ponencia, dejando claridad de las posturas, el análisis y toda la posición de cada uno de los partidos independientes que acompañamos la construcción de la ponencia negativa. Senadora, mientras usted nos habla, tenemos en nuestro canal de Vimix esa foto de los 8, que yo creo que pasará a la historia del Congreso como el grupo que se lo puso a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. No sé si esa era la intención de ustedes, pero quisiera que me describa ese grupo. ¿Qué los une a ustedes, más allá de un voto puntual, si hay una visión compartida, si hay un proyecto de país compartido? Descríbame ese grupo de los 8. Bueno, ¿qué nos une a nosotros? Somos, de los 8, si ustedes se dan cuenta, son 6 bancadas, somos 5 independientes y una bancada de oposición. O sea, nos une que somos bancadas y hay un multipartidismo, llamémoslo, con una visión puntual, y son los intereses del país por encima de los intereses incluso ideológicos y políticos que cada uno de los partidos tiene. Por eso fue que en la medida en que íbamos cada uno consolidando nuestra propia ponencia negativa, concertamos irnos en bloque, cada uno fortaleciendo sus argumentos, sus estudios, sus documentos de soporte por qué archivar la reforma, y decidimos por eso ir en bloque, todos con los mismos argumentos. Es decir, habían argumentos de inconstitucionalidad, de regresividad, también argumentos de inconveniencia a la reforma, y le añadimos también, y ha sido parte del UL de las últimas mesas, cómo era el impacto fiscal o financiero real de la reforma, que tampoco nunca la tuvimos. Y no ha sido solo con esta, con la reforma pensional fue la misma suerte, incluso con la salud 1.0. Nunca tuvimos al ministro de Hacienda sentado en la comisión explicándonos de manera rigurosa el impacto que traían las reformas a todos los colombianos. Senadora, sin duda alguna es un triunfo pues para la oposición. Ustedes han dicho que esto lo hicieron con criterios técnicos, pero pues no nos podemos apartar de la coyuntura política, y más ustedes pues que son políticos y están en el Congreso. Puede ser una derrota para el gobierno, pero es un triunfo para la narrativa electoral de la izquierda, que ya está en campaña, que ya está diciendo, mire, las
los proyectos que nosotros queremos pasar para reducir la desigualdad en Colombia, para lo que más afecta a los colombianos, no lo podemos hacer a través del Congreso de la República. ¿Cuál va a ser la respuesta política precisamente también de ustedes, que son actores dentro de esta discusión, frente a ese planteamiento electoral que no le quepa duda que se va a plantear? Porque va a haber manifestaciones, va a haber movilizaciones de las centrales obreras y demás, con ese objetivo mirando hacia el 2026. Bueno, de todos modos, solo decir a los colombianos, Camila, que cada una de las posiciones para archivar esta reforma no tuvieron un matiz, llamémoslo ideológico, a pesar de que cada uno representa una corriente ideológica. Las reformas eran inviables, es decir, si las colocan a andar, y yo sé que la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional, las reformas eran imposibles de avanzar, de discutir, incluso de ejecutar, porque las finanzas del Estado colombiano no dan. Nosotros hemos procurado estar alejados llamémoslo, de promover un debate polarizante, y hemos buscado también en todos los espacios escucharlos a todos, a los gremios, a los sindicatos, a los aprendices, escucharlos a todos. E incluso en las mismas discusiones de los espacios les hemos explicado que no era necesaria una reforma de esta naturaleza para modificar, por ejemplo, el actual marco jurídico que se tiene con los contratos de aprendizaje. Entonces, hemos sido también en ese carácter muy responsables de poderles explicar, contar, escuchen o no, por lo menos de nuestra parte, hemos buscado plantear y presentar todos los soportes y todas las justificaciones, no tanto justificaciones, los argumentos de por qué no es viable el curso que están tomando, en este caso la reforma laboral. Senadora, yo creo que hay una pregunta en la opinión pública y es, ¿y Benedetti? Porque muchos decían y hacían apuestas, bueno, Benedetti llegó a salvar todo, ya vimos como Salud pues pasó en la Cámara después de que estuvo súper enredada, y lo que muchos consideraban era, va a salvar la reforma laboral, y estamos viendo una foto que está en redes sociales circulando con una cara de Benedetti pues un poco de derrota. El ministro de Trabajo también se ve de brazos cruzados. El ministro del Interior, el ministro de la Política, Armando Benedetti, ¿los buscó a ustedes? ¿Hubo unas reuniones previas? ¿Él trató de concertar? Pues en mi caso particular, yo no tengo conocimiento yo no tengo un relacionamiento del ministro con el ministro Benedetti. No, yo no tuve una relación ni una reunión previa. Sí, con los otros coordinadores ponentes de la ponencia de gobierno, a quien les expresé mis inquietudes, mis preocupaciones, que eran preocupaciones de fundamento, no eran preocupaciones simplemente de querer estar obstaculizando o no el curso del debate de un proyecto de ley. Entonces, en esa línea, por lo menos en mi caso, yo no tuve presiones de ninguna naturaleza, ni de gobierno, ni nada, no. Estuve muy tranquila y pude también actuar muy tranquila junto con mi partido en la consolidación de la posición y ya el archivo de esta reforma. Pues senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, mil gracias por atendernos, por la generosidad con su tiempo precisamente después de que se toma la decisión de archivar esta reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Feliz tarde para usted. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y yo creo, Camila, que el gobierno termina siendo víctima de su propia intransigencia y de no aceptar las reglas de cómo funciona la democracia y los votos. Si uno tiene mayorías, uno pone las reformas que uno quiere, las reformas soñadas. Cuando uno no tiene mayorías, uno lo que tiene que hacer es concertar y elegir lo mejor de los mundos y al otro darle cosas. Y porque yo no tengo las mayorías, el día que el pacto histórico saque el 51% de los votos en el Congreso, podrá ser la reforma laboral que Gustavo Petro tiene en la cabeza. Mientras, acá el desfile de ni siquiera... Usted me dirá, Fenalcolandi, que son los más poderosos, la cantidad de gremios que se han sentido desoídos, rechazados, que sus argumentos no valen, que siempre era lo que quería la doctora Gloria Ramírez, pero han también, sido una infinidad. Entonces, pero yo también le puedo decir una cosa, y no es que yo quiera ser abogado del diablo ni mucho menos, pero también hay una cantidad de empleados, de gente de las centrales obreras que históricamente no se han sentido oídos en el Congreso de la República porque sienten que los congresistas oyen más a esos gremios, a Fenalco, a la ANDI, a los poderosos, Camila, de siempre, que es además el discurso que ha planteado el presidente pues desde que estaba en campaña. Pero las personas sindicalizadas no son más del 8% de los trabajadores formales del país. Para ellos hay que legislar, por supuesto, pero no solamente para ellos. Pero cuando una ministra... pero el porcentaje de los empresarios del país, ¿cuál es? Claro, pero es que ese es precisamente, yo creo, la narrativa equivocada. Y es una cosa, obviamente, que es como yo pienso la vida. Yo no creo que esto es una cosa de empresarios contra trabajadores. Yo no creo que es una cosa de suma cero, que si le va bien a un empresario le va mal a los trabajadores. Yo no creo eso. Pero si usted quería plantear una reforma y no tiene los votos,
pues hable, dialogue, siéntese. No tenía aval fiscal, no oyó a un montón de gremios. Al final, cuando elabore la verdad, pues no tiene los votos y se hunde. Y precisamente sobre el tema de los votos y el mensaje que le mandó el presidente Gustavo Petro al Congreso diciéndoles que no cometieran tamaño error, como un poco en forma de amenaza, le responde el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Partido Conservador Colombiano, que por ahora nosotros teníamos dudas del Partido Conservador Colombiano, pero acá la senadora Nadia Ablel firme con su oposición a estas iniciativas. Y la senadora Esperanza Andrade también. Ah, sí señores, las dos conservadoras ahí firmes en sus posturas. Largo el trino del presidente del Senado, Efraín Cepeda, ¿qué dice, Lucas? Responde el presidente del Senado, Camila, en un trino que dice lo siguiente: presidente Petro, una vez más le exijo que respete al Congreso y deja de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su gobierno. La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al Poder Ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre gobierno y Congreso no está regulada por la Constitución Nacional y por lo tanto sería una violación a dicha norma. Rechazamos cualquier actitud de presión o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los congresistas. Todo mi respaldo a la actitud valiente de los miembros de la Comisión Séptima que hoy toman decisiones técnicas y no políticas en beneficio de todos los colombianos. Pues se cae la reforma laboral en la Comisión Séptima, es la noticia política a esta hora en Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio.